Perfecto. Hola, buenos días. Buenos días, ¿me escuchas bien? Se me han roto los cascos justo anoche, o sea que voy así como Vale, va. no te preocupes, pero tú me escuchas bien, ¿no? Yo te escucho perfectamente. Vale, perfecto. Buen Un día. segundito. Buenos días, me cuadro un segundito. Espérate. Sí, Aquí está todo bien, aquí también. Vale, pues comenzamos si te parece, ¿vale? vale. Lo primero, darte las gracias por aceptar este ratito y por estar aquí en el Bueno, podcast. gracias a ti por invitarme, faltaría más. Así que bueno, nos vamos un poco a los inicios, ¿vale? ¿En qué Vale. momento de tu vida decidiste que querías dedicarte a la interpretación? Bueno, a ver, a mí me cuentan que yo de muy pequeñita, yo Ujú. ya decía que quería ser actriz, pero en realidad yo de adolescente no quería ser actriz. Yo, de hecho, quería ser profesora, periodista o abogada y empecé la carrera de Derecho. Pero me convencieron mis padres y el que era mi tutor de COU entonces de que hiciera las pruebas para la RESAD. Y me vine a Madrid, yo vivía en Canarias, a hacer las pruebas para la RESAD y me cogieron. Tuve esa fortuna. Pero algo te verían, ¿no? Hiciste, no sé, algo que tuviera que ver con la interpretación para que te dijeran, tira por aquí. Bueno, sí, claro, yo estudié en un cole concertado hasta COU. Y sí que es verdad que en el cole siempre estaba metida en las funciones de teatro y esas cosas, incluso las dirigía. Me gustaba actuar, pero no sé por qué lo que yo quería ser era abogada. No, y Ujú. gracias, ya te digo, a las pruebas de la RESAD que tuve. Yo creo además que me aceptaron en la RESAD porque como venía de Las Palmas, yo no tenía la conciencia de cuánta gente se presentaba y de que te podían catear y tenías que presentarte al siguiente año. Yo fui ahí a la brava y, y salió bien. Qué bien. Y bueno, los inicios en la interpretación, ¿cómo los recuerdan? ¿Fueron complicados? No, al revés. Yo creo que soy de Sí. las afortunadas que empezó la casa por la ventana. Em, yo terminé la RESAD. Al terminarla, pues yo creo que como el 99,9% de la profesión era camarera. Ujú. Eh, y recuerdo que me llamó para hacerme una prueba una directora de casting que se llamaba nada más y nada menos que Carmen Utrilla. Me llamó para una serie que se llamaba Hermanas Ujú. y me dio un papel pequeñito que era la exnovia de Adrià, de Adrià Collado, que desde entonces es pues uno de mis mejores amigos. Y Ujú. al poquito de eso me llamó para la prueba del comisario y salió, o sea, hice una primera prueba, recuerdo, con ella y con Jesús Font en una sala de casting. Y lo que yo pensaba que era una segunda prueba, en realidad ya eran pruebas de cámara. O sea, que es que fue muy, muy fácil todo, en Rápido, realidad. rápido todo. Fui muy afortunada. Que por cierto, el comisario me lo estoy viendo yo de nuevo otra vez. Me Hemos encantaba. crecido, ¿eh? Sí, 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 Gracias. han pasado añitos ya. ¿Tienes alguna manía especial antes de grabar o actuar? Ir al baño. Hacer pis. O sea, no soporto estar con ganas de ir al baño mientras estoy trabajando. Entonces, siempre por costumbre tenga uno ganas, mira tú qué cosa tan escatológica te estoy contando. Hacer pis. Y bueno, ¿hay algún personaje que te haya cambiado o marcado personalmente? Sí, bueno, varios. Es que de verdad he tenido y tengo mucha suerte porque me han llegado personajes muy bonitos o con mucha trascendencia dentro de la historia. Por supuesto, Los lunes al sol de Fernando León, porque fue Ujú. o sea, fue una incursión en el cine impresionante. Pero hay una película que se llama Vidas pequeñas de Enrique Gabriel Lichputz,
que es un cine más de autor, más pequeñito, aunque para mí sea un cine muy grande, un cine social. Y yo creo que eso a mí, como actriz, me marcó un antes y un después. Mi pareja era Fran Boira y éramos una pareja pues que vivía en el extrarradio, de cine social, de queja. Y me marcó muchísimo por la forma de trabajar con el director, por lo que estábamos haciendo, por todo ese reparto. Creo que fue la vez que más dije, joder, por aquí me encantaría seguir. Ujú. ¿Y qué dirías que es lo más difícil de ser actriz y lo más gratificante? Lo más gratificante, trabajar con los compañeros un personaje. O sea, esos momentos en los que estás, ya sea en ensayos, si tienes la suerte, o incluso en el set, en el plató, bueno, encima de un escenario ya ni te cuento. El trabajo con los compañeros, la creación desde el grupo. Y lo que más cuesta es la incertidumbre. Ya. Es saber que nada es personal, que hay épocas muy buenas y épocas en las que no tanto, que no atiende a nada personal, que cuando no has hecho nada ni mejor ni peor, son ciclos, y saber llevarlos bien, sobre todo para una persona para mí, como yo que soy y Activa, que lo ¿no? quiero tener todo bajo control, esto es un ejercicio de soltar y de confiar. Ujú. Eh, ¿Qué tiene que tener un guión para que tú, digas que quieres hacerlo? Que me toque la fibra, ya sea, da igual el género, ¿eh? Ujú. De si es comedia, que me divierta, si es terror, que me dé miedo, que el guión me conmueva, con independencia del personaje. Ojo, tal vez el personaje no me vuelve loca, pero me vale la pena por la historia que va a contar. Ya. Sí, eso es lo que me tiene que mover. O saber, es que me emociona mucho, me pone mucho según qué director o compañeros, saber con quién vas a poder compartir, eso también me llama muchísimo la atención. Claro. ¿Y tienes o tenía cuando comenzaste, tenía alguna actriz que fuera una referente para ti? Sí, claro, Meryl Streep y sobre Sí. todo Patria, Victoria Abril. Yo recuerdo ver las pelis de Victoria Abril y decir, yo quiero hacer esto. Era mi gran referente. Sí. Ujú. ¿Hay algún papel que no hayas hecho nunca y tengas muchas ganas de hacer? Muchísimos, Pero muchísimos. qué papel, no sé, alguno que tú digas, pues me gustaría hacer, no sé, algo de terror o de mala, alguno en Mira, especial? terror he hecho solo en un corto que aparte funcionó muy bien y tuve la fortuna de que incluso me dieran algún que otro premio, Ujú. y me gustó muchísimo el terror. Pero papeles así como tal, o sea, mientras, ya te digo, mientras sea una historia que me toque, o un personaje que tenga un buen arco, un buen recorrido, porque etiquetar es difícil, ¿no? Hacer de mala o hacer de tal o hacer de cual. Me gustan los personajes más complejos, en realidad, más elaborados. Cuando Ujú. se puede, claro. Ya. Y bueno, ¿hay alguna escena o función que siempre vayas a recordar por algún motivo? Sí, sí. Pues mira, de teatro, mi primer trabajo al salir de la escuela, que fue con la compañía de la Resaz, que fuimos al Teatro de la Comedia, a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que yo hacía de un chavalín, ni siquiera una chavalina, un chavalín Ujú. que apenas hablaba, tenía 3 frases, pero hacía mucha esgrima. Y, y me lo pasaba muy bien, esa sensación de disfrutar muchísimo con los compañeros en escena, de estar haciendo clásico, me, me marcó muchísimo, me encantó, sí, en teatro.
Y si hoy hicieran algún remake de alguna de las series en las que has trabajado, ¿te animarías a retomar algún papel o tú prefieres siempre buscar algo nuevo? Mira, depende del personaje, porque hay personajes que han concluido y han concluido muy bien, y es lo que tenía que ocurrir. Tal vez, mira, hubo una serie maravillosa hace tiempo llamada La Fuga, que no pudo haber una segunda temporada, pero el personaje de Greta, el que yo interpretaba, iba a tener un recorrido muy chulo con la resistencia en esa segunda temporada. Y me gustaría saber qué fue de ellos años después, con los tiempos que corren, ¿sabes? Porque eran una resistencia a un poder abusivo que creo que tiene mucho que ver con los tiempos que corren. Sí, bueno, es que en realidad han cambiado mucho las cosas, ¿eh? No era lo mismo grabar un papel, ¿no? Hace 25 años que ahora. No, no, el juego, el tablero ha cambiado muchísimo. Ahora entran las plataformas en juego que antes no existían. Y que es verdad que abre muchas más posibilidades, hay mucho más trabajo, mucho más. Pero es verdad que se hace todo cada vez más rápido, por ponerle un pero, porque creo que no lo tiene. Para mí, cuanto más oferta haya, mejor para todos. Creo que estamos en una industria que está sacando pecho a todos los niveles de ficción y desde hace unos años cada vez más, ¿no? O sea, sí. Y bueno, hablando de un poquito de cómo han cambiado los tiempos de hace 25 años, ¿no? A actualmente, cuando comenzabas a grabar, ¿te encontraste alguna vez algún comentario machista de, bueno, esta, es mujer, tal? ¿Te lo has encontrado en la interpretación? Igual no tanto comentarios como tal, que por supuesto sí, pero unas diferencias de salarios abismales o en algún evento alguien que igual era babas de más, siendo tu jovencita y que Ya. salían en tu defensa tus propios compañeros, Ujú. pero se tenía como asumido, o sea, es muy fuerte, que bueno, que pasaba, Y que gracias a creo Dios que eso ha hoy ya cambiado, no. ¿no? Eso de Eso ha tenerlo cambiado asumido para ha bien cambiado muchísimo, muchísimo, claro. muchísimo, sí, 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 absolutamente. Sí, Y bueno, te voy a hablar de 2 series que me marcaron a mí, que fueron fueron El Comisario y Los Hombres de Paco. Me gustaría que me contaras vale. alguna anécdota así que viviste, que te lo pasaste muy bien, con algún compañero, no sé, algo de aquella época. Bueno, a ver, del comisario, jo, es que todo y todos. Es que aparte conocí a personas que han sido muy importantes en mi vida personal, como Joaquín Climent, como Fernando Andina, Pachi Freites, bueno, todo el reparto, porque yo crecí allí. Todo lo que sé lo sé por el comisario. Ujú. Recuerdo muchas risas con Tito Valverde. Nos llevábamos muy bien, nos entendíamos mucho ya todos. Es lo bueno que tiene llevar tiempo con un equipo. Y, y tanto en el comisario como en los hombres de Paco, recuerdo ataques de risa mal. Es decir, que haya que parar, porque a las actrices, por lo que sea, por guión o por mirarse a los ojos o por lo que sea, entrarnos auténticos ataques de risa de no poder seguir. Y bueno, el equipo paraba 2 minutitos y luego se nos pasaba. Lo hemos pasado muy bien en las 2 series. Eran equipos maravillosos. Y nos hicisteis disfrutar una barbaridad con las 2 series. Que por cierto, Pope en El Comisario fuera, Sí, no fumaría tanto, ¿no? Como, como en la serie. qué Está va, siempre. qué va. Marcial es un actor maravilloso. Y era uno de mis grandes aliados también en el cómic, claro. Marcial es que es un actor maravilloso, generoso, con muchísima calidad. Todos son buenas palabras con él, por supuesto. Qué grande. Y
bueno, cuéntame un poco, ¿qué proyecto estás actualmente? Mira, yo llevo desde finales de enero enfocada, tengo la fortuna de que me lo puedo permitir, en la escritura, porque me llamaba mucho la atención y por fin me he puesto por primera vez en serio a escribir. Y estoy metida en ese proyecto. Ya te digo que porque tengo la fortuna de que me lo puedo permitir. Entonces sigo con eso, espero acabarlo en un par de meses y ya volver a abrirme al otro lado, pero sí estoy muy contenta y muy entusiasmada con el proyecto en el que estoy metida de escritura, del Vale, que no entonces, puedo hablar hasta que no lo acabe. claro, claro, claro. ¿Pero te gustaría por el momento seguir escribiendo o estás esperando que aparezca algún papel y aparcar un poco el tema de la escritura? Mira, me doy cuenta de que me gustan las dos cosas. Ujú. Por supuesto, interpretar es mi pasión, es mi vida y me encanta, pero me doy cuenta a lo largo de este proceso de escritura que también hay historias que quiero contar desde ese otro lado. No dirigirlas, no me veo capaz, pero sí escribirlas. No lo sé, ya se verá, se está abriendo esa puerta que a saber a dónde nos lleva. Me gustaría, o sea, mi mundo ideal podría compaginar las dos cosas, sí. Ujú. Que por cierto, hablando de dirigir, espero por aquí dentro de poquito, que he hablado con él recientemente, a Fede Celada, que está terminando de grabar algo, me ha comentado, y dentro de poquito se pasará por aquí, que también estuviste con él. No sé si coincidiste en Los Hombres de Paco, creo que sí, ¿no? Sí, pero con él, o sea, nos llevamos de puta madre, perdón, pero apenas tenía trama con él. Es Ya, que ya, yo claro. cuando entré en Los Hombres de Paco pensé que entraba en una comedia, pero resulta que mi personaje y mis tramas estuvieron muy alejados de la comedia. Muy, muy. Sí, 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 bueno, entraste con el papel ahí, un poquito de mala, ¿no? Sí, Pero bueno, a sí, mí sí, me ha... bueno, tú no sabes lo que fue eso por la calle. Con eso de que traicionaba la relación entre Hugo y Michelle y lo del padre de Hugo y tal, a mí me han llegado a insultar por la calle. ¿En serio? Me llamaban de todo. Ay, Que dices, bueno, por un lado qué bien, por otro lado, chicos, esto es ficción, de verdad, claro, no claro, está pasando. totalmente. La gente se lo lleva, ¿no? A lo personal. Sí, 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 me Pero llamaban de les todo. pasa a muchos actores, ¿no? Creo, esto Yo no sé si ya tanto, antes Ujú. sí, yo creo que cuando entrabas, eh, en realidad eran dos, tres cadenas las que tenían ficción y entrabas por su televisión hasta su casa directamente todas las semanas durante muchos años. Y había un poco esa confusión con alguna gente, o sea, que se cruzaban contigo por la calle y pensaban de verdad que se estaban cruzando con el personaje. Yo creo que eso está cambiando, que Sí, menos mal, la, ¿no? la... Sí, hombre, claro, menos mal. Y bueno, mira, antes de pasar a un test rápido de preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? Bueno, te hago Sí. la última pregunta, y es que si tuvieras que darle algún consejo a alguien que está empezando la interpretación, ¿qué le dirías? Que estudie, que se forme, que cuide su salud mental, Muy mucho, importante, muy importante. muy importante, porque hay una cosa que es natural, que pasa en todas las carreras, pero en las que tienen que ver con el arte y que tocas mucho tus emociones, tu sensibilidad, pues es verdad que hay mucha gente que viene desde un sitio que tal vez es especialmente sensible. Eso es lo que le llama. Y como no cuides bien tu salud, como no trates bien tu autoestima, como no pongas a tu ego en su sitio, lo vas a pasar muy mal. Y prepararte, porque una cosa es hacer un par de trabajos en los que lo que tienes que ser es natural, que ya es difícil, y otra cosa es ser capaz de sostener personajes a lo largo del tiempo, sobre todo si te tienes la fortuna de poder hacerlo en un escenario. Ahí cambia el cuento muchísimo y vas a necesitar una buena preparación. Eso Claro, es. cuando dices prepararte, no te refieres tanto a ensayar un papel, sino a que llegues bien preparada, ¿no? Al comienzo.
de la interpretación. Sí, que estudies, que tengas herramientas, que tengas técnicas, que tengas recursos para defender todo tipo de papeles y no solo esos primeros que te puedan llegar en juventud, que a priori son más parecidos a lo que puedas ser tú. Que seas capaz de crear personajes o de si tus personajes tienen que transitar por zonas oscuras y dolorosas, que no te metas a ti mismo en esa piscina en aras de esa naturalidad y que tengas herramientas para sostenerlo sin hacerte un daño innecesario, por ejemplo. Porque al comienzo te puedes agobiar cuando ves que no te sale algún papel o estás grabando y tú dices esto no me termina de salir. ¿Te llegas a agobiar al principio de la profesión? Yo creo que te agobias un poco siempre, pero lo vas llevando mejor. Pero esa cosa de síndrome del impostor, de tal vez no lo estoy haciendo del todo bien, yo creo que lo tenemos un poco todos. A mí personalmente me ha pasado pues ha habido algunos trabajos que me han ofrecido y yo infinitamente agradecida sin ni siquiera casting, he tenido esa fortuna. Y ahí cuando llegas el primer día dices, ahora es cuando abro la boca y dicen, nos hemos confundido. Sí, Por no, porque eso a veces prefiero... A claro, veces no, pero prefieres incluso hacer ese casting, haber pasado todas esas cribas claro. y decir, bueno, me han pillado por algo que tiene que ver con el personaje y que ya lo han visto en el personaje. Pero Claro, bueno, nos pasa un poco a todos, ¿no? Con según qué porque papeles. claro, porque llegar sin hacer un casting es como llegar con más presión, ¿no? Tengo que estar a la altura, han confiado Para mucho mí en mí, sí, ¿no? Claro. para mí sí, es como, ¿qué quieren? Yo recuerdo a un director decirle, vale, me he leído el guión, me encanta, bla, 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 ¿qué quieres de mí? Claro, ¿Qué quieres de mí? Porque sin casting no lo sé. Pero bueno, claro, es muy de agradecer, evidentemente, que confíen tanto en ti sin pasar una prueba. claro, naturalmente. Y bueno, y ahora si te parece, vamos con un test rápido, ¿vale? De preguntas y respuestas rápidas, ¿ok? Venga, Vamos. Una palabra que te defina. cerca. Esto me la has contestado ya un poco al principio, pero bueno, si no hubiera sido actriz, Periodista. ujú. Teatro, cine o televisión. Las tres. La disfrutas igualmente, ¿no? Pero voy a marcar un inciso. Por mi forma de trabajar, no digo que sea mejor ni peor que otras, a mí si siento que estoy mintiendo, si no está encajando, si no fluye una verdad dentro de mí, yo literalmente me pongo roja, de verdad. Y eso lo puedo sostener algo mejor en cine y en tele, aunque no puedes engañar a una cámara. Pero bueno, estás armado con otros planos, con muchas cosas. En cambio, en el teatro, Ya, amigo, si no crees en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo, estás muy vendido porque sientes que estás engañando a 300 personas, 150 personas las que tengas delante. Y eso es mucho más duro. Ya está. podríamos decir que es mucho más difícil hacer teatro, ¿no? Por supuesto. Por Ujú. supuesto. O sea, es mucho más disfrutón, pero creo que tienes que estar mucho más segura. Por lo menos yo. Sí, Por lo sí. menos yo. Ujú. Y bueno, actor o actriz con el que quieras trabajar algún día, que no hayas trabajado, claro. Eduard Fernández y Miren Iraguren, por ejemplo. Ujú. Una serie que no te canses de ver. Es Friends. Mm. Friends. Tengo un amigo que le encanta. A mí nunca me ha dado por verla, Sí. fíjate. ¡Wow! No sabes. Qué Nunca la he suerte visto. poder verla por primera vez, de verdad. ¿Sí? La Qué veo, guay. me la recomiendan, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Tu lugar favorito? Mi hogar. Tu casa, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Para actuar, ciudad, aire libre o en un escenario. Depende del clima. Claro, O como sea, me haga mucho encantan frío, los exteriores, pero mejor resguardar.
Claro, depende del clima. ¿Algún Pero vamos, proyecto? disfruto mucho los exteriores. Claro. ¿Y algún proyecto que rechazaste en el pasado y luego con el tiempo te llegaras a arrepentir? ¿Te ha pasado alguna vez? No, Y la última. no, si por el- lo que sea cierra una puerta, considero que está bien cerrada. No, no le doy más vueltas. Aparte que ese proyecto eh, haya funcionado o no, nada indica que conmigo dentro pudiera ser igual. Por ejemplo, igual en algún proyecto que no haya dicho yo que no, pero que me he quedado como segunda opción y esa película, por lo que sea, pues ha cosechado muchos éxitos. Ujú. Pero es que igual si estuviera yo dentro no habría cosechado esos mismos éxitos, nunca se sabe. Los Claro, que cosecha la peli que es por lo que es. nunca te paras a darle vueltas si yo hubiera aceptado nada. Si tú los rechazaste, era por algo y ya No, está, ¿no? Ujú. no, no, porque sería otro proyecto. No. Ya. ¿Y el papel que más has disfrutado en tu carrera? Pues mira, hace poquito pude hacer una cosa muy pequeñita, pero que me hizo muy feliz porque me llamaron también, me llamó Débora, para una pequeña intervención en una serie, una cosa muy bonita en Hit, pero que lo hice por primera vez con mi acento canario, porque yo tengo mi acento canario y mi acento argentino por mi vida. Y Claro. trabajar con mi acento me encantó, mucho, muy fuerte, la verdad. Y luego por recorrido tal vez eh, lo pasé muy, 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 muy bien hace años con Roberto Enríquez en toda la trama que tuve en La Señora, Ujú. porque conectamos muy, muy bien, la verdad. Qué guay. O yo qué sé, es que muchos. O en Código Emperador, trabajar con Luis, es que no puedo ser más feliz. Mm, Nos entendemos a la perfección. Pues nada, Laura, hasta aquí llegó el podcast. Yo espero que sigas Mm. muy feliz, que te salgan muchos Sí, trabajos y yo te pueda seguir disfrutando en la pantalla, ¿vale? por supuesto. Muchísimas gracias y gracias por las preguntas. He estado muy cómoda y me lo he pasado muy bien. Pues yo me alegro. Muchísimas gracias por venir y nada, espero que en el tiempo pues haya una segunda vez, ¿vale? Por supuesto, un placer. Igualmente, Laura. Chao. Muchas gracias. Adiós. Chao.